Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Buenos días a todas y todos. Hoy nos encontramos aquí en este Política Podcast. Queremos saludar a Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Saludamos en este día tan caluroso a nuestra Seremi de Gobierno, Danitza Ortiz. Buenos días. Buen día, Fabián. Un saludo para ti, también para todas las personas que vean este podcast. Y efectivamente, nos tocó un día caluroso y además de agradecer de repente un poquito el sol, también supone algunos esfuerzos a propósito de la contingencia de los incendios forestales, que quizás hablemos de eso en algún momento. Pero bien, gracias por invitarnos en realidad. Para eso estamos acá, para hablar de todo, ¿cierto? De una manera un poco más distendida, porque con este calor no nos podemos poner tan serios. Ahora bien, Seremi, ¿usted es de Puerto Octay? Yo me radiqué hace cerca de 8 años en Puerto Octay. Yo llegué un día allá y dije, wow, yo quiero vivir aquí. Y me vine con la mochila, así, con lo puesto, y me quedé. ¿Y de dónde vino? Nací en Concepción, en tierras penquistas. ¿Nacida y criada en Concepción? Nací y criada en Concepción, estudié en la Universidad de Concepción, que a propósito creo que es el campus universitario más lindo de Chile. Y bueno, terminé mis estudios y pasó poquito tiempo y me vine más al sur. Estuve investigando sus redes sociales, así que igual de todas maneras en este Política Podcast vamos a dejar aquí las redes sociales de la Seremi para que la puedan seguir en Instagram, Facebook, TikTok. TikTok no, todavía tengo Twitter. Y trato de ocuparlo. Sí, no sé mucho de redes sociales, pues, pero fíjate que cuando me hablan por mis redes sociales suelo contestarle a las personas y de repente entablo unas conversaciones bien simpáticas a propósito de nada. Cuando se puede el tiempo nos damos ese ratito para conversar e interactuar, porque en el fondo eso son las redes sociales. Claro, Twitter es un poco igual más insidioso, quizás un poco más, sí. no lo sé. He visto comentarios en Twitter bastante destructivos, un poco... No sé si tóxica será la... Sí, puede ser un poco más lapidario, creo yo, pero porque también es un poco más político, creo yo. Y bueno, los tonos políticos hoy día, la política de nuestro país, yo creo que ha tomado esos tintes poco fraternos en el último tiempo. El nivel del debate ha sido cada vez más incendiario en algunos sectores, así que yo creo que cada red social se va acomodando un poquito a esas características, de qué es lo que quieren comunicar. ¿Qué es lo que quieren decir las personas? Y de hecho, a mí me encanta una parte de Twitter que se llama Museo Tuitero, donde de repente uno coloca cosas, ¿cierto? En una determinada época o situación que está viviendo el país y luego te lo sacan 6 años después. Es imposible defenderse de eso, así que ahí, ojo, Seremi, ¿no se ha mandado algún comentario así como digno de enmarcar? No, desde del punto de vista incendiario, no, yo soy muy cuidadosa y sabes que desde siempre, no de ahora nomás, porque siempre he estado vinculada a dirigencias, ya sean medioambientales, en algún momento partidarias, y ahí uno sabe que normalmente la opinión que uno da no solamente involucra a uno como persona, pues normalmente puede traer coletazos para cualquier para otro lado. Entonces claro. Ahí suelo ser súper cuidadosa en eso y bueno, hoy día en las tareas que tenemos hay que ser doble o triplemente más cuidadoso de lo que se dice. Evidentemente. Médico, veterinaria, educadora ambiental. ¿Esa es la carrera? ¿Es un...? Claro, la carrera es medicina veterinaria. Nosotros, en Chile no existen propiamente tal las especialidades de las instituciones que entregan la carrera de medicina veterinaria. Finalmente las especialidades se dan en la medida que uno va ejerciendo la profesión. Y lo de educadora ambiental es algo que se fue añadiendo a mi formación universitaria en el momento que yo entré a la universidad. Porque era precisamente primero miembro de una organización ambiental que se llama Inantua, y la pueden buscar en redes sociales a propósito. Hoy día ya no está vigente, pero tiene harto material de lo que hicimos en su momento. Y a partir de eso nosotros nos encargábamos de visibilizar la importancia de tener pertinencia frente al patrimonio natural. Y ahí empezamos a hacer educación ambiental, estoy hablando de esto del 2011 seguramente, y a lo largo de la vida, hasta un poquito antes de asumir como Seremi, mi pasatiempo dentro de las cosas que hacía era hacer educación ambiental con la perspectiva de que
todas las personas, independientemente de cuál sea su origen, tengan la oportunidad de tener una instancia sensitiva, reflexiva en torno a la naturaleza y que no tengamos que pagar por ello. Entiendo perfectamente. Bueno, queremos ir a esa parte de cómo Danitza Ortiz llega a ser Seremi, así que le hacemos recuerdo a todas las personas que nos están viendo, que aquí está a mi lado Danitza Ortiz, Seremi de Gobierno, que nos va a comentar en ese momento cuando, no sé, estabas en tu casa, de repente suena el teléfono, dice presidente Gabriel Boric, y Ministra Camila Vallejo. Ministra Camila Vallejo. Llama directamente a tu teléfono y dice, Danitza, te necesitamos aquí. ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue casi así, la verdad. Pero yo les voy a contar algo bien triste, súper triste, lo siento mucho. ¿Saquen el pañuelo? Sí, más o menos así. O sea, hoy día ya es también anecdótico, pero yo creo que igual tiene que ver mucho con las realidades que viven a veces muchas mujeres en el país. Cuando a mí me toca asumir, yo había tenido 6 meses de mi vida donde yo me fui de nuevo a Concepción para cuidar 24/7 a mi mamá que tenía una enfermedad terminal. Ya, es complejo. Entonces, sí. Cuando a mí me llaman y me dicen, Danitza, te habla la ministra Vallejo, bueno, si ya me lo habían como anunciado que venía, era una decisión importante, necesitamos que asuma. Ya. Perfecto. ¿Cuándo? Hoy día. No, le dije, yo no puedo hoy día, ministra, disculpe. Hoy día mismo. Hoy día mismo estoy en Concepción, las condiciones son estas, no puedo. Lo siento, yo solo podría el lunes para poder saber qué hago también con los cuidados de mi mamá. Claro. Y la ministra me dijo, lo entiendo completamente, chuta, disculpa como la presión, pero el lunes sin falta. Ok, el lunes sin falta y nada que hacer. Po. Ahí también y aquí voy a hacer un guiño a las mamás. Cómo las mamás, incluso en esas condiciones más extremas, se postergan nuevamente a sí mismas porque creen que la decisión de sus hijos o hijas en algunos contextos es realmente importante. Así que, bueno, así llegué acá después de ese periodo que fue bastante complejo y desde los pies ahí completamente puestos en la tarea de las cuidadoras. Bueno, Seremi, en virtud de eso, igual agradecer su disposición, ¿cierto?, a tomar este importante cargo, esta responsabilidad, ¿cierto? Y acá yo también traía apuntadas unas cositas que quería preguntarle. Aquí salió hace poco, usted nos va, de hecho, a comentar más, esta nueva ley de conciliación familiar y laboral. Por favor, ¿de qué se trata? Yo ya tengo algunas luces de lo que puede ser, pero qué mejor que escucharlo de la persona más pertinente, en este caso, nuestra Seremi de Gobierno. Sí, a ver, yo creo que este es un avance, pero de verdad tremendo en términos de poder facilitar que las personas cuidadoras, precisamente, personas cuidadoras de adolescentes menores de 14 años, adolescentes de 18 menos con discapacidad, pero además de personas con dependencia severa o moderada, puedan hacer las tareas de cuidado, que normalmente uno no las elige, las condiciones de la vida se dan, ¿cierto?, sin tener que abandonar la vida laboral formal. Y es bien importante porque fíjate que cuando uno cuida, tú postergas tu vida laboral, tu vida social, tu vida personal, en pos de la persona que cuida, y eso hace que se precarice también la vida económica. Exactamente. Es súper complejo el panorama. Entonces, esta ley hoy día, que ya entra en vigencia desde este 29 de enero, va a permitir que todas estas personas que yo les indiqué que tenían estos cuidados estas tareas de cuidado puedan proponerle a su empleador o empleadora y decirle, mira, bajo estas condiciones yo quisiera tener vacaciones preferentes cuando mis hijos o hijas salgan de vacaciones, o acomodarlas de acuerdo a ese calendario, o bien pueden decir, me gustaría tener esta modalidad de teletrabajo, trabajo híbrido o incluso acomodar los días de la semana. Eso es un tremendo avance porque además la pandemia nos enseñó que nuestra mayor eficiencia productiva no necesariamente en el puesto de trabajo. Hay tareas, incluso lo que ustedes hacen acá en País Lobo, que de repente ustedes pudiesen eventualmente hacer entrevistas incluso desde la casa o en terreno reporteando. Hay tantas cosas. Claro. He visto que andan reporteando en las ferias, por ejemplo. Sí, son muy patiperros aquí los chicos, y sí, salen para todos lados. Y está súper bien eso. Entonces yo creo que eso nos abre también paso a esta ley súper importante y que yo creo, y los estudios también lo ratifican así, que es muy beneficioso para las mujeres. Recordemos que son principalmente las mujeres quienes tienen que asumir la tarea de cuidado. Y por lo tanto no queremos seguir precarizando la vida de esas mujeres cuidadoras. Evidentemente, de hecho se entiende preferentemente que son las mujeres las que toman estos roles. Aquí hubo intervención también del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo se trabajó esta ley? Sí, esta ley nace, o a quien le corresponde es al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ese es el ente. Sin embargo, en nuestro programa de gobierno tenemos una perspectiva que es transversalizar
las lógicas de género en todas las carteras. Por lo tanto, nuestras iniciativas, nuestros proyectos de ley, las políticas públicas que desarrollamos siempre buscan estar interconectadas entre los ministerios y lo vemos en distintas cosas. El ejemplo más claro hoy día y que ha sido súper polémico es reforma de pensiones. Claramente. Hay una mezquindad tremenda de un sector político, pero aún así la construcción de este proyecto de ley involucra la perspectiva de las mujeres, donde el Ministerio de Mujer y Equidad de Género está presente, el mundo de las y los trabajadores, tenemos mundo privado también discutiendo acerca, y por supuesto las fuerzas políticas de todos los lados que han hecho que esta discusión sea larga, pero seguimos ahí en la espera. Larga, pero muy interesante, debo decir. Seremi, hay que mencionar que aquí la reforma de pensiones ha sido algo... hay una reforma quizás más grande de este periodo presidencial. Quizás es la que más va a impactar en el presente y en el futuro de todos los chilenos. Entonces, estas discusiones y estos diálogos sí se han vuelto bastante tensos. Además, cabe destacar que en sí la sociedad y quizás también la política ha sido bastante, o se polarizó bastante, después de 2 procesos constituyentes que fracasaron. Hubieron grandes perdedores, medianos perdedores. Creo que todos perdimos en distintas medidas, ¿cierto? Pero después, y lo conversamos acá en otro Política Podcast con el diputado Héctor Tito Barría, qué difícil es hacer política para ellos como legisladores, ¿cierto? En una política tan polarizada, pero que también qué difícil debe ser llegar a acuerdos, ¿cierto? Dialogar cuando estamos unos acá, otros acá. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno? ¿Cómo se puede dialogar en estas aguas tan turbulentas? Sí, a ver, yo creo, me voy a quedar con lo último que tú dices, esta necesidad y voluntad de diálogo. Efectivamente, la política tiene que ver con eso, no solamente con la organización, sino cómo nosotros vamos generando y facilitando todas las instancias de diálogo que nos permita salir del yoísmo, del personalismo y de las necesidades particulares para ver las necesidades colectivas. Y ahí es donde las aguas se ponen más turbulentas, ¿cierto? Porque efectivamente hay necesidades de ciertos sectores, y voy a dar el ejemplo concreto de la reforma de pensiones, de todavía un sector de una élite del país que creen que las pensiones son un negocio, mientras una gran mayoría, donde están nuestras personas mayores, nuestros jubilados y jubiladas, que tienen la certeza que no son negocio y que ya no pueden seguir estirando las lucas finales. Entonces, a partir de eso, el diálogo es importante, y aquí yo creo que es lo que tenemos que abrazar permanentemente, el sentido de la democracia. La democracia es eso, es sentarse a conversar y decir, sabes que yo no comparto eso contigo, pero aún así busquemos cuál es el punto de confluencia, y a partir de eso sigamos avanzando. Y una señal concreta de eso, por ejemplo, lo que se dio ya en el último panorama que tenemos con la reforma de pensiones, cuando como gobierno acogimos este 3+3 que plantea un centro político, precisamente porque creemos que es necesario avanzar. No podemos seguir entrampando. Sabemos que cada sector tiene sus propios intereses a cuidar, pero hay un grupo de gente, y tú lo decías súper bien, o sea, terminó otro proceso plebiscitario donde nos quedó más que claro que la gente ya no quiere nada más de que le sigan abriendo solo espacios de discusión sin concretar, sin materializar, sin que lleguemos a acuerdos. La gente hoy día tiene urgencia, y no son urgencias recientes, son urgencias, y esto lo comentaba el otro día en otro medio de acá de la provincia, que esto es como una bola de nieve. Partió la urgencia hace muchos años y se viene intensificando, y cada vez más es más grande, básicamente porque cada día la realidad de nuestras personas mayores está más precarizada. Entonces, en este espacio hay que abrazar los pilares de la democracia, el diálogo y las mezquindades políticas para la casa. Yo creo que ya no están de moda. Sí, hay que sacarlas de la mesa, ¿cierto? Estas mezquindades. Entiendo que esta reforma de pensiones no, con el 3+3, ¿cierto? Que como mencionabas es como lo último que está sobre la mesa, que básicamente fue como un capítulo final de temporada, donde la discusión tomó mucho revuelo, ¿cierto? Donde no era lo que proponía el gobierno inicialmente, pero hay que mencionar que tampoco era lo que la oposición buscaba. Entonces también se logra un punto medio, creo que, y creo que eso es lo importante, porque al final la ciudadanía, el ciudadano de a pie que se menciona, la persona que está en su casa, ¿qué es lo que busca? Que esa pensión suba, que esa pensión avance, no que este diálogo esté, ¿cierto?, atascado eternamente. Así que me parece que ha sido un importante avance también en materia del gobierno, y también que ojalá estos diálogos sigan así trabajándose, aunque saquen un poco de roce, pero que avancen. Y hablando de roce, y hablando de fricción, teníamos otra cosita anotada acá, porque he visto sus redes también, y las redes de muchos seremis también mencionando
la prevención respecto a los incendios forestales, que en este tiempo, en esta época, son muy frecuentes. Usted, Seremi, sabrá que yo soy concejal de la comuna de San Pablo. Hace 2 días tuvimos un incendio que está medianamente controlado ya en el sector de Quilquilco, también en otros sectores hemos tenido incendios. Entonces, ¿qué nos puede comentar usted respecto a esta prevención de incendios forestales? Sí, hay varias cositas. Efectivamente, hemos tenido varios focos. El foco más grande hoy día en la región es lo que está pasando en Puerto Montt, en San Antonio, pero hemos tenido varios focos en paralelo. Tenemos San Pablo recientemente, Fresia, que ya se controló, teníamos una alerta en Pumalín. Y eso implica que tenemos que ser conscientes de cómo pasan estas situaciones. La realidad que tenemos en Chile es que el 99% de los incendios forestales en nuestro país son por causa humana, voluntaria, involuntaria, por un accidente, por una imprudencia, por lo que sea, pero los responsables somos nosotras y nosotros, así de sencillo. Y a partir de eso, nosotros hoy día, como gobierno, y particularmente desde la Seremi, en cada uno de los espacios que vamos, estamos tratando de hacer un llamado a involucrarnos. Eso significa extremar medidas de prevención. Es más, si yo veo alguna situación que me parece que es de riesgo, que pudiese poner en riesgo no solamente los bosques, sino la vivienda, los hogares de familias que viven en esos sectores, levante el teléfono 130 de CONAF, puede hacer el llamado oportunamente para poder alertar y que lleguen los equipos como corresponde. Ahora, en segunda instancia, además, contarles que nuestra realidad concreta en relación al año pasado es mucho mejor en términos de la disposición de recursos del Estado. Nosotros partimos este año con una aprobación del presupuesto 2024, donde el ítem de emergencia solamente tenía un aumento considerable, histórico, y nuestra región hoy día cuenta con 3 helicópteros que antes no contaba. Ya uno que va a la provincia de Palena por las características geográficas que tiene la dificultad, que significa ya un foco de incendio forestal, pero además de eso tenemos 26 brigadas de CONAF, además de los voluntarios y voluntarias del cuerpo de bomberos de cada uno de los lugares que se ha sumado a esta campaña contra el fuego. Y además tenemos 2 brigadas nocturnas. ¿Por qué les cuento todo esto? Básicamente porque hoy día hay recursos del Estado a disposición y nuestros servicios, CONAF, Senapred, están ahí a disposición permanente para poder hacer un buen uso de estos recursos, pero necesitamos la otra patita que somos nosotros siendo responsables de nuestras acciones. Porque sí, el 90% de los incendios son provocados por nosotros, por conducta humana, ¿cierto? O sea, no hay recursos que den abasto. Sí, no, y más grave, 99, imagínate. 99. Chuta. Y lo conversábamos en otras ocasiones esta semana. Muchas veces me da la impresión incluso que la gente dice, un incendio forestal, y quizás no dimensiona el impacto de un incendio forestal. No son solo árboles, son ecosistemas, donde nosotros somos parte de ese ecosistema. Y hoy día, bajo la crisis hídrica, bajo la crisis climática que es global, el bosque es uno de los principales reservorios de agua. Los bosques son realmente nuestros aliados estratégicos en este combate contra el cambio climático, y por lo tanto no solamente el bosque es el que se ve dañado, sino que también se pone en riesgo, como yo les decía hace un ratito, el hogar de familias. Y un hogar, ustedes lo saben, para una familia significa años de esfuerzo que por una acción quizás despreocupada puede terminar en pésimas condiciones. Claramente. Bueno, para las personas que nos están viendo desde ahora, queremos presentar acá a Danitza Ortiz, ¿cierto? Nuestra Seremi de Gobierno, quien nos está comentando cómo el gobierno también se ha enfocado en la prevención de incendios forestales. Nos comentaba de toda la inversión que ha puesto el gobierno respecto a helicópteros, ¿cierto? Al trabajo en conjunto, al número de CONAF también 130. Sí, para que las personas que puedan detectar quizás un incendio que está iniciando puedan llamar, dar aviso, también a bomberos, por supuesto. Pero hablamos de esta inversión. ¿Cómo se prevé también un incendio forestal? ¿Qué podemos hacer antes? Sí, ahí, contarles varias cositas ahí. Una de nuestras instituciones, que es la ex ONEMI, que es Senapred, y que la gente todavía le dice ONEMI, por eso hago el punto ahí. Senapred tiene un trabajo bien importante de participación ciudadana o de alcance hoy día a las comunidades. Una vez que se crea esta institucionalidad, lo que se busca es decir, y pasa lo mismo en salud, que es parte de nuestra reforma, es decir, no podemos solamente enfocarnos en sanar la enfermedad, que pasa lo mismo en el incendio forestal. De hecho, es más costoso terminar un incendio forestal o combatirlo que prevenirlo. Y a partir de eso, Senapred hoy día tiene un programa que va en la línea de anticiparse a esto con educación y participación ciudadana. Y yo les voy a anticipar nada más
que nosotros desde la Seremía de Gobierno, que somos la Seremía que trabaja con organizaciones sociales, así particularmente, tenemos ya conversaciones para hacer una colaboración mutua entre Senapred y la Seremía de Gobierno en la región de los lagos, que permita que Senapred esté en todos los espacios donde nosotros vamos a trabajar con organizaciones sociales, precisamente para poder trabajar en la prevención, no solo de incendios, sino que bajo un programa que ellos tienen que es de familias preparadas. Es decir, cómo nos enfrentamos al riesgo de desastre. En las familias saben qué roles cumple cada uno, por ejemplo, si el volcán Osorno estallara. Interesante. Que es un punto clave. Sí. ¿Qué pasa si el volcán Osorno estalla? ¿Qué rol cumple el jefe o jefa de hogar? ¿Qué rol cumple el hijo mayor o la hija mayor? Etcétera. ¿Cuáles son los puntos seguros dentro de la casa? ¿Cuáles son los puntos seguros de evacuación fuera de la casa? ¿Qué hacer con las mascotas? ¿Qué hacer con las mascotas? Un punto clave que además Senapred ya está trabajando junto con Colmevet, el Colegio Médico Veterinario, a propósito de lo mismo, qué pasa con los animales cuando hay riesgo de desastre. Así que hay un trabajo preventivo y bueno, la realidad nos ha demostrado que cuando nosotros tenemos una comunidad educada, una comunidad que sabe lo que hacer, nos permite controlar mucho mejor las situaciones si nos enfrentamos a desastres. Exactamente. Seremi, ya es año 2024, ¿cierto? Ha empezado bastante intenso este año, hay que decirlo, y hay distintos desafíos que el gobierno ha tomado. ¿Cuáles ve usted que sea el mayor desafío del año 2024? Y después le quiero preguntar una cosita, pero primero vamos con los desafíos. Sí, los desafíos de este año son parte de lo que hemos dilatado, y no por voluntad propia, digamos, durante el periodo anterior, que tiene que ver con sacar la reforma de pensiones. Va a ser una de nuestras principales luchas, y tú lo decías hace un ratito, porque una de nuestros principales proyectos e iniciativas como programa de gobierno, porque va a un elemento estructural de cómo el Estado se hace presente en la seguridad social de las personas. Eso por una parte. Y pacto fiscal es también uno de nuestros grandes proyectos, básicamente porque aplica las lógicas de la descentralización del Estado. Como nuestro país, que cada vez tiene más gastos permanentes, entre ellos la pensión garantizada universal, ¿cómo nuestro país hace para recibir ingresos permanentes y que esto vaya en seguridad social, en seguridad ciudadana? A propósito de que la seguridad es tema hoy día para todas y todos, a través, por ejemplo, de recuperación de espacios públicos, a través de cámaras de televigilancia. ¿Cómo hacer que los sistemas de salud, los servicios de salud hoy día tengan menos listas de espera? Y, por supuesto, cómo asegurar que nuestra política nacional de cuidados vaya avanzando en la línea de generar mejores condiciones para las personas cuidadoras y para las personas mayores. Además que somos un país que va al envejecimiento, todos vamos para allá. Así que yo creo que esos son dos de los grandes pilares que nosotros tenemos, y dentro de la región, bueno, hay proyectos que son emblemáticos y que el presidente en esta última visita hace un día atrás, ¿cierto? También anunció trenes para el sur de Chile que esperamos se inauguren este año. Esperamos que sí. Es la promesa de gobierno, las mejoras para el archipiélago de Chiloé en términos de conectividad, el puente más largo de Latinoamérica y los avances en los servicios de salud de acá de la comuna de Osorno, a propósito. Claramente. Seremi, hay algo que no le puedo dejar de preguntar, porque habló de seguridad, ¿cierto? Y la seguridad también va mucho en las confianzas, de cómo la ciudadanía de repente ha perdido la confianza con nosotros los políticos, ¿cierto? Pero para recuperar esta confianza es importante dar señales claras, contundentes, ¿cierto? Y que sigan siempre una lógica o una misma línea. ¿Qué opina usted respecto a estas pensiones de gracia que se han entregado, ¿cierto?, a personas que han tenido que han cometido delitos, ¿cierto?, que la ciudadanía, y que esto en las noticias ha generado un tremendo revuelo, y siento que esto se volvió casi una piedra en el zapato para el gobierno, que cada vez que da un paso hacia adelante cogía en este punto. Sí, voy a partir citando una cuña, básicamente que sacó un alcalde del archipiélago de Chiloé el otro día a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric en la materia de educación, y él dijo: parece que a los políticos, a la oposición le interesa más desprestigiar al gobierno que avanzar en las cosas que dice la gente. No sé si es textual, pero más o menos esa es la idea. Y claro, sabes que yo tengo la misma, y como gobierno sentimos permanentemente la misma sensación. O sea, cada vez, y tú lo retrataste muy bien, cada vez que planteamos cosas importantes, incluso los medios de comunicación en general, le dan mucha más tribuna a la rencilla política que los avances concretos, a informar qué es lo que debiesen hacer. Y a partir de eso,
efectivamente hay situaciones que nosotros incluso desde el gobierno condenamos, y voy a ir a lo de las pensiones de gracia. Y también lo justo es justo. Recordemos una cosa muy sencilla: de las pensiones de gracias otorgadas durante el gobierno anterior, el 14% tenía antecedentes penales. Y ahora, la situación que tenemos hoy día, el 17% tiene antecedentes penales. Son cifras parecidas, lo que quiere decir que no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Nuevamente, cómo el Estado por años ha sido vulnerado desde nuestra misma institucionalidad para no tener los mejores mecanismos de control. Y ahí es donde el gobierno de turno, a quien le toque, ¿cierto?, enfrentar este problema, tiene que tomar medidas precisamente para darle mayores herramientas al Estado y que estas situaciones no vuelvan a pasar. Y ahí, bueno, el presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia también han sido bastante enfáticos. Nosotros como gobierno estamos a disposición de entregar todos los antecedentes necesarios, y si hay que revocar estas pensiones, lo vamos a hacer porque es lo que corresponde. Porque la pensión de gracia viene siendo un mecanismo reparatorio frente a violaciones del Estado a personas en distintos contextos. Pero si hay situaciones de antecedentes penales, sabemos que la condición cambia completamente. Claramente. Y ahí también hay que ser justos nuevamente y responder a lo que corresponde. Es decir, si esos antecedentes no estaban a la vista inmediatamente cuando se da y ocurrieron falencias, bueno, hay que corregirla, y si eso significa revocar 25 o más, lo tenemos que hacer porque son señales concretas de cómo queremos avanzar como Estado. Exactamente. Bueno, nos está viendo la hora, Seremi. Le queremos dejar ahí un minutito para que se pueda dirigir a todas las personas que nos están viendo, entregarle un mensaje, ¿cierto?, directamente aquí de nuestra Seremi de Gobierno, Daniela Ortiz. Danitza Ortiz. Danitza Ortiz. Yo voy a aprovechar este ratito solamente para pasarle un dato de utilidad pública que una funcionaria a quien le tengo mucho cariño de la Delegación Provincial de Osorno me dijo: Seremi, por favor, si va a algún espacio, comparta esta información. Y bueno, yo les quiero contar que durante esta semana, desde el 5 al 9 de febrero, en la Plaza de Armas de Osorno se van a estar desarrollando exámenes preventivos, el famoso EMPA, y además los test rápidos de VIH. Eso es súper importante porque además las tasas de estas enfermedades de transmisión sexual, particularmente del VIH, han ido en aumento en el último tiempo. Así que vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Vocería Los Lagos y en las personales también. Danitza Ortiz, fácil que me encuentre ahí. Vamos a estar compartiendo este afiche con los horarios donde van a estar haciendo estos exámenes, y para que vaya, pues aproveche de lo que hablamos de la prevención. Si detectamos la enfermedad a tiempo, vamos a poder tener mejor solución a tiempo. Por supuesto, qué importante es prevenir, y qué importante también es poder dialogar con nuestras autoridades de gobierno, y qué mejor que con la Seremi Danitza Ortiz, Seremi de Gobierno. Muchas gracias. Nos quedamos con estos importantes desafíos: trenes, prevención, prevenir también los incendios forestales, la nueva ley de conciliación familiar y laboral, y nada más que agradecer su presencia aquí. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.